Revelado, la increíble traición oculta de mi esposa que cambió todo en un inesperado momento. Todo había comenzado como un sueño. Javier, un joven ingeniero agrónomo de 30 años, hijo de inmigrantes humildes, había trabajado incansablemente para alcanzar ese momento. Al recibir su reconocimiento en la universidad, era como si un faro de esperanza iluminara su vida. Pero en una celebración que prometía ser la más grata, una sombra se cernía sobre su felicidad. La risa y los abrazos se volvieron un eco distante cuando, de repente, un susurro acerca de un proyecto oculto llegó a sus oídos. Ana, su esposa, había sido la responsable de mantener esa información bajo llave. La traición que ahora percibía como un cuchillo afilado en su pecho lo llevó a cuestionar todo. El hogar que había construido era su refugio, un santuario en medio del bullicio de Buenos Aires. Pero de la noche a la mañana se transformó en un campo de batalla emocional. Javier enfrentaba un dilema moral. Si quería una familia unida, debía perdonar la falta de honestidad de Ana, pero ¿a costa de su integridad? Recordaba las enseñanzas de sus abuelos, que siempre decían que la familia es lo más importante. Sin embargo, sus palabras resonaban confusas ante la separación creciente que lo perturbaba. Mientras recorría las calles de su barrio, su mente luchaba entre el deseo de justicia y el amor que aún sentía por Ana. La presión social que ella había sentido, ese anhelo de ser reconocida en un mundo que no daba lugar a sueños humildes, lo atormentaba. Se detuvo frente a sus cultivos, un reflejo de su esfuerzo, y sintió un consuelo efímero en la naturaleza y el crecimiento a pesar de las adversidades. Pero el nudo en su estómago no desaparecía. En ese instante, su mentor apareció, un anciano profesor que alguna vez le había enseñado a amar la ciencia y a ser un hombre de bien. La sabiduría de aquel hombre le ofreció luces en medio de su penumbra. La verdad le gritaba que no podía permitir que la traición lo atara a una vida basada en mentiras. Pero, ¿cómo lidiar con el dolor que eso causaría a su hijo pequeño? La noche siguiente, la tensión alcanzó un punto crítico. Javier se sentó frente a Ana, el ambiente cargado de un aire helado y culpable. Con la voz temblorosa, ella comenzó a confesar sus temores. Su traición, más que un acto egoísta, había sido un grito de desesperación. Sus palabras daban vuelta en la mente de Javier, provocando una batalla interna. ¿Perdonar lo imperdonable para salvar lo que aún quedaba de su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la noche avanzaba, un antiguo documento surgió entre sus palabras, un secreto que podría cambiarlo todo. Javier sintió que el mundo se le venía encima, con su corazón palpitante y la mente nublada por la incertidumbre. La decisión que debía tomar no solo definiría su futuro profesional, sino también el de su familia. La angustia lo envolvía. ¿Cómo podría reconciliar su justicia personal con la urgencia de mantener a flote su hogar? La respuesta aguardaba, en un rincón oscuro de su familiaridad, mientras la verdad acechaba como un lobo hambriento a la vuelta de la esquina. Caminaba mientras las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando su estado interno, una mezcla de confusión y determinación. Javier había tomado una decisión: acudir a la oficina de su jefe, un hombre que siempre había visto en él un gran potencial.
Quería hablarle sobre la propuesta que Ana había ocultado, no solo para buscar claridad, sino también para entender cómo su carrera podría verse afectada por la sombra de la deslealtad. Al llegar, el ambiente del despacho era pesado, casi opresivo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de proyectos exitosos, testimonios del trabajo arduo de su jefe. Javier sintió el peso de esas miradas sobre él, preguntándose si sería capaz de mantenerse firme. Su jefe, un hombre de mediana edad con un aura de respeto, le recibió con una copa de café en la mano. Sin preámbulos, Javier se lanzó a la conversación. Necesito hablarte sobre un proyecto reciente y lo que eso significa para nosotros, comenzó, sintiendo que cada palabra se deslizaba por su garganta como arena. Su jefe, con un gesto de curiosidad, le hizo un gesto para que prosiguiera. Javier compartió lo que sabía sobre la traición de Ana, las dificultades que había enfrentado y las implicaciones potenciales en su carrera. Durante unos minutos, su jefe escuchó atentamente, sus ojos fijos en él, analizando cada una de sus palabras. Finalmente, el hombre rompió el silencio. Lo que está enfrentando no es solo un dilema familiar, Javier, es una encrucijada en su carrera y en su vida personal. Las decisiones que tomas ahora definirán quién eres y qué tipo de hombre deseas ser, dijo, sus palabras resonando en el aire como un eco poderoso. Javier sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La opinión de su jefe era clara, pero la realidad de su traición continuaba implacable. Reflexionaba sobre su vida hasta ese momento, un camino de esfuerzo y sacrificio, marcado por la ética y la honestidad que había aprendido desde niño. Pero la traición de Ana había encendido la chispa de algo que no había considerado antes, su propia ambición. Las palabras de su jefe lo llevaron a una revelación inquietante. La falta de transparencia no solo había abierto una brecha en su matrimonio, sino que también había puesto a prueba sus valores personales. ¿Se había vuelto más comprensivo, quizá demasiado blando? La deslealtad en su hogar había comenzado a repercutir en su carácter profesional. En su camino de regreso a casa, un torrente de pensamientos lo abrumó. La noche se había convertido en un campo de batalla, y no sabía con certeza si había tomado la decisión correcta al hablar con su jefe. Pero algo dentro de él resonó, el deseo de convertirse en un profesional competente, un hombre íntegro que no solo edificara su carrera, sino también su carácter. Al llegar al hogar, encontró a Ana sentada sola en la sala. Ella lo miró con un aire de incertidumbre que parecía invadir el espacio. A medida que se cruzaron las miradas, el peso de las palabras no expresadas flotaba en el aire. Javier sintió que esas decisiones que antes lo atormentaban empezaban a formar un camino claro. Había llegado el momento de enfrentar no solo la traición de Ana, sino también sus propios temores y limitaciones. El camino hacia adelante no sería fácil, pero una nueva determinación comenzaba a gestarse en su interior. Entonces, justo cuando estaba a punto de romper el silencio, Ana le entregó un viejo diario que había encontrado en su oficina. Era de su padre, lleno de los sueños y las lecciones que él había querido transmitir. El instante se congeló mientras su mente absorbía la profundidad de ese momento, preguntándose si aquel diario podría contener la respuesta que tanto necesitaba. Las páginas amarillentas y las palabras escritas a mano prometían un aprendizaje que podría cambiarlo todo. Con una mezcla de esperanza y temor, Javier se preparó para abrirlo. ¿Qué secretos revelaría aquel diario? La tensión se acumulaba y el impacto de cada palabra lo esperaba, listo para desafiar su sentido de identidad 11 más. Javier tomó el diario entre sus manos con un leve temblor. La portada desgastada y la fragilidad de las páginas le recordaron a su padre, un hombre que siempre había guiado sus pasos, sembrando valores fértiles en su corazón.
Inspirado por la curiosidad y el deseo de respuestas, abrió el diario con delicadeza, como si estuviera desnudando un secreto que llevaba demasiado tiempo oculto. La primera hoja contenía una escritura introspectiva, adornada con doodles y anotaciones al margen que revelaban la personalidad vibrante de su padre. Mientras pasaba las páginas, encontró entradas que delineaban sus propios sueños, la visión de una vida exitosa, un legado para las futuras generaciones. Una en particular le llamó la atención, una reflexión sobre la importancia de la honestidad. Los caminos más difíciles muchas veces conducen a los destinos más grandiosos, pero siempre debes mantenerte fiel a la verdad. Había escrito su padre. Esa afirmación resonó en el interior de Javier como un tambor. La honestidad no solo debía imperar en su vida personal, también debía guiarlo en su carrera profesional. Poco a poco empezaron a surgir en su mente imágenes de sus interacciones con Ana, de los momentos en los que había decidido evadir la confrontación para mantener la paz en casa. ¿Hasta qué punto había permitido que sus propios miedos diluyeran su integridad? Esa autoevaluación lo incomodó, pero cada vez más entendía que el verdadero desafío no solo residía en enfrentar la traición de Ana, sino en enfrentar la versión diluida de sí mismo que había permitido emerger. Las entradas siguientes eran testimonios sobre fracasos y aprendizajes. Cada frustración transmitida a través de la pluma de su padre hablaba de resiliencia. La lucha por levantarse después de caer se decía que era el verdadero camino al éxito. Javier sintió que esas lecciones lo visualizaban como un guerrero en el campo de batalla, donde cada cicatriz se convertía en una marca de honor. ¿Por qué no había sido capaz de aplicar esa tenacidad a su propia vida? La revelación que nace de los escritos lo hizo replantearse su futuro incierto. A medida que leía y absorbía las palabras, Javier se daba cuenta de que su carrera podía tener un nuevo horizonte. Si era capaz de enfrentar la verdad sobre su relación, quizás podría también reorientar su carrera hacia una dirección más auténtica y significativa. Decidido a no dejar que ese nuevo entendimiento se desvaneciera, tomó la iniciativa de planificar su día siguiente. Ajustaría su postura con respecto a su trabajo, hablaría honestamente con su jefe sobre su futuro y, tal vez, compartiría este nuevo conocimiento en el entorno laboral. ¿Qué podría perder al ser transparente sobre sus aspiraciones y sus temores? Ana, observando su cambio en la expresión, comenzó a preguntar. Sin embargo, Javier supo que era el momento de actuar, el momento de definir las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, dijo con voz resonante, sintiendo la atmósfera tensa e inquieta que los rodeaba. En su interior supo que no podía seguir ignorando la traición, pero tampoco podía permitir que el miedo lo dominara. Estoy listo para enfrentar lo que venga, y creo que tú también deberías estarlo, agregó, con una convicción que temblaba pero era firme. La determinación ardía en su interior, un fuego que prometía cambiarlo todo. Ana lo miró con una mezcla de miedo y expectativa, y en esos ojos Javier sintió que la conversación que se avecinaba definiría el rumbo de sus vidas. Pero lo que no sabía era que, al final de su discusión, un nuevo elemento surgiría que podría cambiar todo lo que había creído hasta ahora sobre su esposa y la relación que habían construido. ¿Qué era lo que Ana había estado ocultando? La verdad estaba a punto de desvelarse, y el camino hacia adelante parecía más incierto que nunca. La tensión en el aire se palpaba mientras Javier esperaba la respuesta de Ana. La sinceridad había sido su arma elegida, pero la incertidumbre aún lo envolvía. ¿Era capaz de aceptar la verdad que pudiera salir de sus labios? Sabía que enfrentaría algo inminente, y aunque sus manos temblaban, su mente estaba clara. Había decidido estar en el camino de la honestidad sin importar las consecuencias. Ana tomó un profundo respiro, como si intentara reunir todo el coraje del mundo.
Sus ojos llevaban consigo una mezcla de angustia y arrepentimiento que Javier encontró perturbadora. Cuando finalmente habló, su voz sonó entrecortada. «Javier, hay cosas que no te he contado». Él la interrumpió con firmeza. «Lo sé, Ana, pero hoy no quiero más evasivas, quiero saber la verdad». Las palabras eran una invitación a una batalla emocional, y en su interior Javier se preparó para un asalto que podría desmoronar su mundo. Ana bajó la mirada y un silencio pesado ocupó el espacio entre ellos. Javier se sintió abrumado por la necesidad de reaccionar ante la espera, de saber que sus preguntas lo estaban acercando a una verdad oscura. Sin embargo, el deseo de mantener una postura firme y sereno prevalecía en él. La independencia emocional que había comenzado a forjar lo acompañaba, dándole fuerzas para lo que fuese que viniera. Finalmente, Ana comenzó a hablar. «Te he sido infiel, Javier, pero no de la manera que piensas. He estado amenazada por alguien en el trabajo. He estado comprando tiempo mientras buscaba una solución». La revelación fue como un impacto directo a su corazón. Su pacto de honestidad se tornó en un abrazo doloroso de traición. A medida que las palabras de Ana fluían, Javier sintió que sus pensamientos se tambaleaban. La dualidad de la situación lo hacía cuestionar su propia fuerza. ¿Cómo podía ser que la traición se enmascarara en la victimización? Mientras Ana hablaba, su mente empezó a hacer conexiones con la vida profesional. Había explorado la idea de la honestidad en el trabajo, de ser auténtico al enfrentar sus propios desafíos. ¿Era posible reconocer la vulnerabilidad de su esposa y al mismo tiempo sostener su verdad? Si ella había caído en la trampa del miedo, ¿no estaba él también atrapado en las células de su propia desconfianza? Una nueva resolución comenzó a formarse en su mente. No podía dejar que esta situación lo desbordara, debía transformar la amargura en crecimiento. Javier tomó la decisión de no solo enfrentar a Ana, sino también revelarse a sí mismo ante la tormenta que venía. Un giro inesperado de la vida que podría llevarlo a una nueva dirección, un camino de autoconocimiento. Al declarar su intención de confrontar la situación laboral que ella había metido en su vida, se sintió libre. «Ana, creo que debemos enfrentar esto juntos. Deberíamos hablar con tu jefe y buscar una solución. No podemos vivir con sombras en nuestro hogar». Ella lo miró con sorpresa, aún confusa ante su reacción no defensiva. La conversación se transformó de un enfrentamiento a un diálogo colaborativo, donde Javier vislumbraba la posibilidad de que la vulnerabilidad pudiera convertirse en una fortaleza compartida. En su mente, esa decisión era tanto un puente hacia sanar su relación como un llamado a redefinir su futuro profesional. Sin embargo, lo que no alcanzaba a ver era que esa acción podría abrir puertas que ni él mismo imaginaba. Su jefe, un hombre de mente cerrada, podría no ser tan receptivo a la verdad como él anticipaba. ¿Podría este paso hacia la honestidad llevarlo al mismo abismo que había temido? El riesgo se instalaba en su pecho como fuego y hielo. Las acciones siguientes marcarían un antes y un después en su vida personal y profesional, un camino que apenas comenzaba a explorar mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. Javier permaneció inmóvil, consciente de que una brisa fría comenzaba a entrar por la ventana entreabierta, contrastando con el calor que envolvía su pecho. Estaba atrapado en un remolino de emociones, cada una luchando por tener su lugar en su mente: la traición, el miedo y, por encima de todo, la determinación de no dejarse vencer. La realidad era clara. Ante él se abría un desafío que podía bien ser la oportunidad para crecer o la perdición en un laberinto de mentiras. Mientras Ana se recuperaba del impacto de sus propias palabras, Javier sintió que el tiempo avanzaba en cámara lenta.
Su mente trataba de organizar los fragmentos de lo que había escuchado, tratando de encontrar la manera de utilizar esta situación como un catalizador para su propia transformación. No podía permitir que la deslealtad lo anclara en una tormenta de emociones negativas. En lugar de eso, se propuso convertirla en un peldaño hacia la autosuficiencia emocional. Propongo que no solo tengamos una conversación con tu jefe, sino que también analicemos juntos cómo podemos reconstruir la confianza entre nosotros, dijo Javier, su voz resonando con un tono más firme de lo que se sentía. La idea de abordar el problema laboral de Ana como un equipo se convertía en un símbolo de su deseo de crecimiento. Ana lo miró, sus ojos llenos de una luz cada vez más tenue. A medida que ella procesaba la idea, Javier sintió que su mente comenzaba a formar un plan. Se daría a sí mismo el tiempo necesario para hablar con su propio jefe sobre proyectos que había dejado de lado, aquellos que lo habían entusiasmado antes de perderse en la rutina. Este podría ser el momento perfecto para dar un paso hacia el desarrollo de su carrera, mientras lidiaba con la vulnerabilidad emocional en su hogar. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema. La falta de confianza en su jefe era palpable. Había sido un hombre que siempre había valorado la obediencia más que la innovación. Esa actitud podría convertirse de nuevo en una traba. Pero Javier se sentía diferente ahora, más resuelto, preparado para desafiar el status quo. Justamente cuando pensó en esto, un recuerdo emergió de su interior. Un proyecto de equipo que había liderado exitosamente hace un año. Había demostrado su capacidad de liderazgo, una cualidad que había descuidado en medio de la tormenta personal. Si reconocemos nuestras debilidades y pedimos ayuda, podemos superar esto, continuó, sintiendo que cada palabra fortalecía su resolución. Esta situación con Ana debía ser un espejo, un reflejo de lo que también podría necesitar cambiar en su vida profesional. Pero, ¿y si se decepcionaba de nuevo? La oportunidad de abrirse a riesgos en el ámbito laboral podría pararse frente al abismo de la incertidumbre. Mientras el diálogo entre ellos iba tomando forma, Javier no podía evitar preguntarse sobre las inspiraciones que había dejado de lado. Había sido un tiempo en el que soñaba con iniciar su propio proyecto, un enfoque que combinara sus pasiones y habilidades. Tal vez este fuera el momento de un nuevo comienzo, no solo con Ana, sino consigo mismo. Con determinación se levantó de la silla. «Tenemos que actuar rápido antes de que esto nos consuma», afirmó, el corazón latiendo con sinceridad. Tal vez, al llevar la defensa hacia adelante, no solo rescataría su relación, sino que daría el primer paso hacia un futuro que siempre había soñado. Mientras una mezcla de emociones incontrolables invadían el espacio, se preguntó si dar ese primer paso le permitiría descubrir su verdadero potencial como individuo. La adrenalina fluía en sus venas mientras el temor se enfrentaba a la posibilidad de recobrar su vida. Sin embargo, lo que aún no sabía era que este viaje lo llevaría a desvelar no solo la traición de Ana, sino una parte de sí mismo que había permanecido escondida, su verdadero líder. Pero, ¿qué ocurriría si su jefe resultara ser más poderoso, más manipulador y menos comprensivo de lo que imaginaba? La incertidumbre se transformó en otro desafío por superar, mientras Javier se preparaba para dar ese salto hacia lo desconocido. Con pasos controlados, Javier salió de la habitación, el eco de sus palabras aún resonando en su mente. Cada latido de su corazón parecía simbolizar el nuevo propósito que surgía en su interior. La conversación con Ana había servido como un estallido de claridad en medio de la confusión y la incertidumbre. Sabía que para reconstruir su vida personal y profesional debía enfrentar la verdad oculta detrás de su relación con su jefe, una figura que había dominado su vida laboral durante demasiado tiempo. Al llegar a su oficina, el ambiente era el mismo de siempre. Cubículos ordenados, el sonido de teclados y murmullos de colegas absortos en sus tareas.
Sin embargo, en lugar de la habitual sensación de estancamiento, una chispa de determinación lo invadió. Era hora de retomar las riendas de su carrera y, en especial, de hacer valer su voz, esa que había estado silenciada por el miedo y la complacencia. Se sentó en su escritorio y abrió su carpeta de proyectos. Entre esos papeles, escondido como un tesoro olvidado, encontró una propuesta que había elaborado hace meses, una innovadora campaña que podría revolucionar la forma en que la empresa se acercaba a sus clientes. Había temido presentarla, temía que su jefe no la valorara. Pero ahora entendía que ese temor era simplemente el eco de una voz interior que había dominado demasiado tiempo. En ese instante decidió que ya no más. Se armó de valor para prepararse. Redactar un nuevo enfoque para su propuesta sería el primer paso hacia la reivindicación profesional que tanto anhelaba. Los primeros párrafos fluyeron de su mente a la pantalla. Cada palabra una afirmación de su potencial. Era como si las palabras mismas lo empujaran hacia adelante, marcando una línea divisoria entre el Javier que había sido y el que estaba dispuesto a ser. Sin embargo, un pensamiento inquietante se instaló de nuevo en su mente. ¿Qué sucedería si su jefe rechazaba su propuesta? O peor aún, si la saboteara. Esa posibilidad lo hizo vacilar, pero rápidamente desechó la idea. La autocompasión ya no tenía cabida en su vida. Los fracasos podían ser críticos, pero también eran maestros. Si había aprendido algo de su lucha actual, era que el verdadero crecimiento solo se lograba enfrentando los obstáculos en lugar de evitarlos. 3 horas después, Javier revisó su propuesta una vez más. Tenía el pulso acelerado y la responsabilidad de llevar su carrera hacia nuevos horizontes le daba un ligero temblor en las manos. Decidió que la presentación debía ser directa y nítida, como un sable afilado, sin adornos ni excusas. La visceralidad de su necesidad de claridad se reflejaba en cada palabra que editaba. Tenía que presentarse como alguien que sabía lo que quería y que no estaba dispuesto a conformarse con menos. El día transcurrió lentamente mientras su mente iba y venía entre la preparación de la presentación y las conversaciones anteriores con Ana. Se sentía dividido, como si su vida personal y profesional estuvieran en constante fricción. Pero no podía permitir que esa tensión lo distrajese. Solo podía centrarse en el aquí y el ahora, preparándose para afrontar lo que vendría. Cuando finalmente sentó frente a su jefe, aquel hombre que había proyectado la sombra del miedo durante tanto tiempo, Javier sintió una mezcla electrizante de adrenalina y determinación. En ese momento, la idea de ser un líder, de tomar el control de su carrera, ardía en el fondo de su alma. Sabía que la clave no solo era lo que dijera, sino también cómo se presentaría. Habría que mostrar no solo una propuesta sólida, sino también un Javier renovado, listo para reclamar lo que le pertenecía. Pero justo antes de que su jefe diera la impresión de aceptar su propuesta, un mensaje inesperado emergió en su teléfono. Era Ana, pidiéndole hablar urgentemente. La tensión se intensificó. Mientras su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de preguntas, un nuevo dilema surgió. ¿Debería priorizar su relación personal o continuar con su ambición profesional? En ese momento, la elección de Javier podría cambiar el rumbo de su vida en ambos frentes. Javier se quedó paralizado, la mirada fija en la pantalla de su teléfono. El mensaje de Ana obligó a su mente a hacer un giro abrupto. Durante esos últimos días había estado inmerso en su aspiración profesional. Sin embargo, la inminente conversación con su jefe palideció frente a la posibilidad de una revelación personal que podría tambalear los cimientos de su vida. Tomando una respiración profunda, decidió que no podía ignorar la urgencia del mensaje. La voz de su ambición resonaba en el fondo, pero la preocupación por Ana se alzaba como una sombra que no podía dejar pasar. La relación con ella había sido un refugio, un elemento estabilizador en la tormenta que había sido su carrera.
Sin embargo, ahora ese refugio parecía estar en una encrucijada. Se levantó de su silla, sintiendo el peso de la decisión. Efectuó la combinación apenas idiota entre salir de la sala de reuniones y la necesidad de entender qué urge a Ana a contactarlo en este momento. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Podía optar por asumir su posición o dejar que lo impulsaran sus sentimientos hacia Ana. En la sala de descanso, la luz artificial se convirtió en un símbolo de su lucha interna. Las tazas de café semivacías y la charla trivial de sus compañeros contrastaban fuertemente con el caos emocional que lo invadía. Mientras el mundo a su alrededor continuaba como si nada, él se encontraba suspendido en un espacio donde las prioridades estaban a punto de cambiar. La conversación con Ana se antojaba pesada. De hecho, la idea de lo que pudiera compartir lo llenó de ansiedad. ¿Estaba en peligro su relación? ¿La confianza entre ellos había sido comprometida? Cada pensamiento lo impulsaba hacia una espiral de incertidumbre. Ante esto, se obligó a enfocarse. Si había algo que había aprendido al enfrentarse a su jefe, era que la claridad era fundamental. Tomando su teléfono, marcó el número de Ana con determinación. La voz de ella al otro lado de la línea era un eco de su angustia y de la falta de tiempo. «Javier, necesitamos hablar». La pausa en su voz reveló más de lo que las palabras podían decir. Era evidente que había algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo y que tenía la potencialidad de ser explosivo. «Estoy en medio de una presentación importante, pero aseguro que te escucharé. ¿Qué sucede?». Su tono de voz, aunque seguro, delataba un temblor interno. Sabía que la conversación que se avecinaba era crítica. Justo cuando ella comenzó a hablar, su mente se vio inundada no solo de preocupación, sino también de un claro sentido de propósito. Este podría ser el momento para redefinir su vida tanto personal como profesionalmente. Ana reveló detalles que resonaron en él como los acordes de una sinfonía perturbadora. Su propia inseguridad profesional palideció frente a la posible traición. Cada dato que Ana compartía parecía fortalecer su determinación de salir más fortalecido de esta tormenta. En sus propias palabras, encontró no solo una llamada de alerta, sino también una senda hacia la autocomprensión profunda. Finalmente, Ana suspendió su relato, dando pie a un instante de silencio que reverberó entre ellos. Javier comprendió que se enfrentaba a una bifurcación que podría redefinirlo. Si aceptaba la traición, podría caer en la inercia emocional y perderse. Si elegía la transparencia con Ana, podía encontrar la fortaleza que había comenzado a desarrollar en el ámbito profesional. La decisión ya no solo lo llevaría al enfrentamiento con su jefe, sino que también lo incitaba a una batalla diferente, la lucha por su dignidad, su verdad y la conexión sincera con su esposa. Mientras el peso de ambas elecciones lo aplastaba, Javier enfrentaba una verdad inminente. Lo que sucediera a continuación podría determinar la medicina que sanara su futuro o el veneno que lo destruyera. Justo cuando Ana pronunció una frase que podría vincular todas sus complejidades, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo el momento. Era su jefe, sugiriendo una reunión inmediata. La espiral de sus vidas se intensificaba, y Javier supo que ya no podía escapar de una confrontación que marcaría un hito en su existencia. La sala de reuniones era un espacio que a Javier le resultaba cada vez más opresivo. Las paredes, adornadas con logros corporativos y datos de éxito, ahora parecían reírse de su incertidumbre. La llamada de su jefe lo había sacado de una conversación profundamente personal y reveladora, llevándolo de vuelta a la cruda realidad de su trabajo. Mientras esperaba, los ecos de las palabras de Ana resonaban en su mente, cada vez más fuertes. ¿Qué significado tendría todo esto para su carrera, sus metas y sobre todo para la relación que había construido con ella?
Al entrar el director, Javier se vio obligado a recalibrar su enfoque. Las ansias de confrontar a Ana y la angustia que le había provocado se convirtieron en una neblina que intentó disipar. La presentación estaba programada para que él mostrara su visión sobre un nuevo proyecto que había estado desarrollando durante semanas. Ante su jefe tendría que mantener la compostura, pero había un fuego interior que se intensificaba a medida que la reunión avanzaba. Mientras su jefe desglosaba objetivos y expectativas, Javier luchaba por absorber la información, sintiendo que parte de su mente vagaba hacia la traición que había dejado sin responder. Así, la conversación laboral se tornó en un acto en el cual su auténtica mentalidad permaneció oculta, un escenario que contradecía sus deseos de claridad y autenticidad. Entonces surgió el momento vital. Su jefe, en un gesto aparentemente inofensivo, cuestionó la dirección de Javier en el proyecto. Era una pregunta que podría abrir las puertas a innovaciones, pero para él encarnaba una prueba a su capacidad de adaptación y reflexión. Se sintió como una pieza de un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. ¿Qué te impide avanzar con este proyecto, Javier? La voz de su jefe resonó con una autoridad que lo sacudió. En ese instante, una repentina claridad se hizo presente. Decidió que esa cuestión podría ser la salida para no solo abordar la proyección profesional, sino para conectarla con la realidad personal que lo aguardaba. Lo que necesitamos es un cambio, quizá un enfoque diferente al que hemos mantenido hasta ahora, respondió, su voz temblando ligeramente. Se dio cuenta de que hablarle a su jefe requería también hablarse a sí mismo. Era un intento consciente de llevar a la mesa una parte de su propia epopeya que había comenzado a perdérsele. Con cada palabra que pronunciaba, las fragmentaciones internas se sentían menos como cargas y más como el inicio de un diálogo honesto. A medida que la conversación fluía, Javier pudo notar que, aunque su jefe esperaba resistencia, ante él emergía un hombre que ya no deseaba conformarse con la mediocridad. Reflexionó sobre las decisiones que había tomado, sobre los anhelos que habían sido silenciados y sobre cómo estos se entrelazaban con su fragilidad emocional reciente. Luego, su mente se centró en Ana. Esa infusión de valentía y apertura que estaba mostrando en esa sala de reuniones podría ser el primer paso hacia la verdad que debía encarar en su vida personal. Sabía que eso significaba un conflicto, pero también sabía que estaba empezando a forjar una voz que no le pertenecía solamente a su trabajo. Despojado de dudas, cada afirmación que hacía se sentía como una piedra en su propio camino hacia el autocrecimiento. La reunión finalizó, pero en él había una mezcla de triunfo y tensión. Como si los vientos de cambio soplaran a través de su ser, Javier comprendió que debía enfrentarse a Ana. Así, se dispuso a trasladar esa misma claridad a su hogar. Esperaba que la conversación que tendría con ella fuera un proceso de verdad, una confrontación donde la vulnerabilidad guiara la interacción. Sin embargo, cuando finalmente salió de la sala, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Ana, con solo una palabra: ¿Dónde estás? En ese instante, cualquier avance personal y profesional se definiría en el siguiente encuentro. Sabía que lo que estuviera por suceder podría desatar una tormenta o crear el espacio necesario para construirse uno nuevo. Se sintió como si estuviera justo al borde de una vereda clave, donde tanto su vida personal como profesional se entrelazaban en un único camino. La pregunta era, ¿estaba preparado para el destino que le esperaba? Javier sintió cómo su cuerpo se tensaba al leer el mensaje. ¿Dónde estás? Era una invitación, pero también implicaba un llamamiento a la acción. Cada letra resonaba con el eco de su charla no resuelta con Ana. Se encontraba en un punto de inflexión, una bisagra entre su vida laboral y personal. Mientras salía del edificio, la necesidad de claridad lo empujó hacia una decisión, como si el aire mismo estuviera cargado de energía. El camino hacia su hogar parecía más largo de lo habitual. Las luces de la ciudad se sucedían, pero su mente solo podía enfocarse en la conversación que estaba por tener.
Ya no podía seguir ocultando lo que había sentido. La esencia de su relación estaba en juego, y postergar la verdad era tan arriesgado como aceptar la vulnerabilidad que venía con ella. Al abrir la puerta de su casa, Javier respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna que había crecido en su pecho. El aroma a café, característico de las tardes en su hogar, flotaba en el aire, pero ese olor familiar no podía mitigar la sensación de crisis que lo envolvía. Ana estaba ahí, sentada en el sofá, rota entre el trabajo y la inquietud. Al verlo, sus ojos se iluminaron, pero Javier notó un destello de preocupación que inmediatamente le arreció la ansiedad. Era su momento. «No lo puedo seguir ignorando», comenzó, sus palabras fluyendo con determinación. «Lo que pasó, lo que tuvimos, no puede seguir sin ser discutido. Necesito entender qué estamos construyendo, qué somos realmente». Ana lo miró, sorprendida y al mismo tiempo silenciosamente expectante. «¿Por qué ahora, Javier? ¿No ves que esto puede complicar todo?» La frase le caló hondo, haciéndole cuestionar su propio valor. Pero esa incomodidad lo empujó a ser aún más directo. «He vivido en una zona de confort que me está asfixiando. En el trabajo acabo de enfrentarme a la verdad de lo que deseo, y estoy aquí porque en nuestra relación tengo miedo de seguir ignorando cómo nos sentimos». Las palabras de Javier flotaron en el aire. Necesitaba revelarse tal cual era. La temeridad y valentía que había descubierto en la sala de reuniones ahora guiaban su corazón. Ana lo observaba con intensidad, como si cada palabra suya desnudaba algo que nunca habían tocado verdaderamente. ¿Y si no estamos en el mismo canal? ¿Y si este lugar se ha vuelto para nosotros un refugio, pero no un hogar?, cuestionó Ana, su voz serenándose. Esa pregunta resonó con la fuerza de una campana. ¿Y si estaban construyendo un castillo de cartas frágil y condenando a una caída inminente? Aquel instante lo empujaba a confrontar sus temores, a abrazar el riesgo de ser herido o, tal vez, de liberar a ambos de una ilusión peligrosa. «Entonces, ¿qué hacemos? Esto nos abruma a los dos», respondió Javier, decidiendo enfocarse en la verdad sin adornos. Ana bajó la mirada, rompiendo el contacto visual. Era un signo, pensó, un indicio de que también estaba buscando una respuesta. Javier sintió la urgencia de seguir adelante. No podía perder la fortaleza que había descubierto en él, ni su convicción de que la claridad era el primer paso hacia cualquier renovación. La conversación continuó, siendo un proceso de desmantelamiento de las capas que habían cubierto sus emociones. Fue doloroso y liberador, un viaje entre las dudas y la búsqueda de un futuro que necesitaba redefinirse. Pero en medio de su intercambio, un ruido en su teléfono rompió el clima tenso, una amenaza a la sinceridad que recién comenzaban a construir. Un nuevo mensaje iluminaba la pantalla. «Tu secreto no puede permanecer oculto». Una voz anónima, un recordatorio de que sus realidades estaban a punto de entrelazarse de formas inesperadas. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Ahora no solo debía enfrentar a Ana, sino que una nueva respuesta exigía su atención. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cuál era el secreto que acechaba, dispuesto a desvelarse y posiblemente destruir su nueva perspectiva? En ese momento comprendió que el desafío estaba lejos de terminar. Él debía decidir si estaba dispuesto a enfrentar lo que vendría, un verdadero momento de verdad. Javier se sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La revelación de ese mensaje inesperado era un recordatorio contundente de que el camino hacia la verdad era a menudo espinoso y lleno de peligros ocultos. La conversación que había comenzado a desentrañar los hilos intrincados de su relación con Ana ahora parecía amenazada por un elemento externo, por una sombra que acechaba desde la penumbra. «¿Quién está detrás de eso?»,
preguntó con firmeza, tratando de mantener la calma. Miró a Ana, cuya expresión se había transformado en un espejo de sorpresa y miedo. Era evidente que ella no tenía respuestas. Forzar a la verdad no garantiza que sea lo que deseamos escuchar, reflexionó Javier para sí mismo. Había llegado a comprender que ahora no solo defendía su verdad, sino que también se enfrentaba a la posibilidad de una traición aún más profunda. La necesidad de gestionar tanto su vida personal como la profesional se tornaba en una tarea titánica, pero había decidido que no retrocedería. Ana tomó aire, claramente abrumada por la incertidumbre. Debemos enfocarnos en nosotros, en lo que hemos construido. Pero, ¿será este el final de lo que compartimos? Su voz era casi inaudible. Javier la miró, comprendiendo que las decisiones que habían tomado en el silencio habían conducido a este momento. No puede haber un futuro juntos si no nos enfrentamos a nuestras verdades. Este secreto podría ser la clave para nuestra reconstrucción o para su final, dijo, cada palabra llena de una nueva determinación que se había gestado en él. De pronto, en un giro inesperado de la conversación, Ana reveló una pieza fundamental. No solo es ese mensaje, Javier, hay algo más que he escondido. El mismo proyecto que he estado defendiendo en mi trabajo podría estar siendo utilizado por alguien más con fines oscuros. Con estas palabras, el aire se volvió pesado, como si cada letra que salía de sus labios formara un peso que colgaba entre ellos. Por un instante, Javier se sintió perdido entre su propia lucha y la de Ana. Pero a medida que digería la información, comprendió que esta era la salida que había estado buscando. En lugar de ser un obstáculo, esta complejidad podría convertirse en el peldaño que necesitaban para elevarse y sanar. Vamos a enfrentarlo juntos, propuso. Hablemos con tu jefe, aclaremos lo que está pasando. No podemos permitir que nadie más controle nuestras vidas. Las palabras de Javier resonaron como un pacto. Ana lo miró con un brillo renovado en sus ojos, entendiendo que la verdad requería valentía, no solo de su parte, sino de ambos. Tal vez esa revelación no solo fortalecería su relación, sino que también les daría la oportunidad de definir su futuro. Con su nueva resolución, se prepararon para abordar el antiguo temor que los había mantenido cautivos, los secretos, las traiciones y las inseguridades laborales. Se dispusieron a ir a la oficina de Ana, y en el camino Javier sintió que el peso de su incertidumbre se desvanecía. Había transformado su angustia en acción, su temor en determinación. Al llegar a la oficina, se sintió diferente. Había liberado la carga interna y ahora competía con un sentido renovado de propósito. Javier y Ana entraron en el despacho de su jefe, juntos, parados con una nueva fuerza. Mientras las luces del lugar iluminaban sus rostros tensos pero firmes, Javier se dio cuenta de que este era un reflejo de su crecimiento personal. Había aprendido a enfrentar la deslealtad con honestidad y coraje. Con un profundo respiro, comenzaron a exponer la situación. Hablaron de las traiciones, de las inseguridades que habían llevado a ese momento, y del proyecto que se había convertido en el núcleo de su conflicto. A medida que la conversación avanzaba, Javier pudo sentir sus propios nervios disipándose y la confianza emergiendo, un sentimiento que nunca había experimentado en ese entorno. Lo que siguió fue una conversación franca que reveló las dinámicas de poder en el trabajo. No solo se expusieron las verdades ocultas, sino que también se generó un acuerdo que permitiría a ambos reconstruir su credibilidad laboral y su relación personal. Javier llegó a comprender que a veces hay que descender al abismo para poder emerger con una nueva perspectiva y renovada confianza. Al salir de la oficina, el sol brillaba con una calidez inesperada.
Javier miró a Ana, sintiendo que ese viaje hacia la verdad los había unido de una manera que nunca había anticipado. No solo habían enfrentado sombras del pasado, sino que habían iluminado un camino hacia el futuro. Había aprendido que la verdadera victoria no radica en salir indemne de la traición, sino en transformarse a partir de ella. Con cada paso que daban juntos, podía sentir la confianza renovándose entre ellos. Javier había conquistado no solo un desafío personal y profesional, sino también el desafío de abrir su corazón en medio del caos. En ese momento comprendió la importancia de la autenticidad, de ser lo suficientemente valiente para enfrentar no solo el dolor del pasado, sino también el potencial de un futuro basado en la confianza, el amor y la honestidad. Había encontrado la manera de reconciliar no solo su vida profesional, sino también su historia de amor con Ana. La traición había sido, en último término, el catalizador necesario para su transformación. Ahora, finalmente, disfrutaba de una satisfacción profunda, ese logro individual que lo impulsaba hacia adelante con confianza renovada. Y en ese instante de plenitud decidió que era el momento de compartir su historia, de aprender de ella y de inspirar a otros en su propio camino. Así que amigos, no se pierdan la oportunidad de siempre proteger su verdad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de estar conectados. Hagámoslo crecer juntos.